Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, en nuestra asignatura de lenguaje, hablaremos acerca de las preposiciones. Para ello te pido por favor que tengas a la mano el libro de lenguaje, tus lapiceros y tu cuaderno para que anotes lo más importante. ¿Empezamos? Hablamos entonces de las preposiciones. Empezamos definiendo y para ello observa el siguiente sintagma. Princesa de Gales. En este sintagma, el elemento principal es princesa. De Gales viene a ser el elemento secundario. Y dentro de este elemento secundario vamos a encontrar al conector que viene a ser la preposición y la palabra conectada. La preposición que viene a ser, como vemos, la preposición que hace, une, ¿verdad? Va a unir a dos elementos de distinto plano sintáctico. Conecta al modificador ¿con quién? Con princesa, que va a cumplir la función de núcleo. Entonces, se está conectando a un modificador y a un núcleo. Por lo tanto, sintácticamente, ¿qué podemos decir? Que la preposición es un nexo que va a enlazar, que va a unir por subordinación a dos elementos de diferente valor sintáctico. La preposición es, pues, un signo de subordinación y de inclusión. La semántica, nosotros sabemos que estudia el significado de las palabras. Por lo tanto, tenemos el mismo sintagma, princesa de Gales, donde de viene a ser la preposición. Si de estuviese solo, ¿tendría significado? No, ¿verdad? Carece de significado léxico. Su significado gramatical depende de quién. Depende de la relación que va a establecer, es decir, del valor de las palabras que relaciona. ¿De acuerdo? Entonces, semánticamente, la preposición carece de significación léxica o de significado léxico. Su significado gramatical depende de esa relación que está estableciendo, del valor de las palabras que está relacionando. Vamos a la morfología. Nosotros sabemos que la morfología estudia la estructura interna de la palabra. Por lo tanto, traemos a la misma preposición, la preposición de. ¿Tendrá género, número, persona, expresará tiempo, modo, aspecto? No posee accidentes gramaticales. Por lo tanto, morfológicamente, la preposición es variable o invariable. Es invariable porque no admite accidentes gramaticales. ¿De acuerdo? Entonces, la preposición es invariable en su forma porque no admite accidentes gramaticales, no admite los morfemas flexivos de género, de número, de tiempo, de modo, de aspecto, etc. La lexicología estudia el inventario de palabras. Las preposiciones son fijas, por lo tanto, es una categoría gramatical de inventario cerrado porque no admite la incorporación de nuevas palabras. Pasamos ahora a nuestro catálogo, nuestra lista tradicional de preposiciones en nuestro idioma español y tú ya los conoces, ¿verdad? Tenemos a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en,
entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Tú te la sabes de memoria porque el año pasado lo hemos estudiado. La lista oficial de la RAE, hay una pequeña variación ahí, y ya sale para el español actual es. Tenemos a, ante, bajo, cabe, que ya está en desuso. Cabe es una preposición arcaica que significa junto a, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, que ya es muy poco usada. Es una preposición también arcaica, al igual que cabe, y que significa bajo. Sobre también tenemos tras, versus y vía. ¿Cuál es la función de la preposición? Desde la definición de la preposición, nosotros sabemos que la preposición tiene como oficio principal unir palabras de distinto nivel sintáctico. Una es siempre modificada por la otra, ¿verdad? La preposición encabeza complementos. En este sentido, pues la preposición sirve de puente, de nexo, de unión o enlace y marca la dependencia sintáctica de un sintagma respecto al otro. Por lo tanto, fíjate el siguiente sintagma. Tenemos ahí flor de luna. Si analizamos este sintagma, tendremos que flor es un sustantivo, por lo tanto viene a ser el núcleo del sintagma. De luna vendría a ser el modificador indirecto, que tiene la siguiente estructura. De es la preposición que va a funcionar como ¿qué? Como nexo y enlace, y que va a unir ¿a quién? A luna, que también es un sustantivo, pero que al ser anexado por la preposición está funcionando como término de preposición. Entonces, la preposición une por subordinación a elementos no equifuncionales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la preposición une a dos elementos que cumplen diferente función. A un núcleo, está uniendo a un núcleo ¿con quién? Con un término. Ahí está. Une al núcleo ¿con quién? Con el término. Este es el elemento principal, este es el conector y esta es la palabra conectada, que es el término. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que la preposición siempre queda unida a un término y forma con él una unidad sintáctica, el complemento, de modo que, entonces, en el sujeto, la preposición puede encabezar un modificador indirecto, como lo estás observando. Encabeza el modificador indirecto, pero no solamente puede encabezar el modificador indirecto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos ahora una oración. Ella aconsejó a Pedro. Ya es una oración. El verbo viene a ser aconsejar. ¿Quién aconsejó a Pedro? Ella. Ella vendría a ser el sujeto de la oración. Por lo tanto, va a funcionar como núcleo del sujeto. Ella es un pronombre que está reemplazando al nombre. ¿Qué se dice de ella? Que aconsejó a Pedro. Eso vendría a ser nuestro predicado, que tiene la siguiente estructura. Aconsejó viene a ser el verbo que funciona como núcleo del predicado. ¿Y a quién aconsejó? A Pedro.
¿Qué vendría a ser eso? Como responde a la pregunta ¿quién? Viene a ser mi objeto directo que comprende la siguiente estructura. A, que viene a ser la preposición que va a enlazar. ¿A quién? A Pedro, que es un sustantivo, pero que al ser enlazado por la preposición, trabaja como término de preposición. En este caso, ¿qué podemos decir? Que en el predicado la preposición a puede encabezar a un objeto directo. ¿De acuerdo? Es objeto directo. Si nosotros decimos, ella aconsejó a Pedro. La oración se encuentra, ¿te acuerdas?, en voz activa. Si nosotros pasamos a voz pasiva para verificar que es un objeto directo, entonces el objeto directo pasa a ser el sujeto de la voz pasiva. ¿Y qué vamos a decir? Pedro fue aconsejado ¿por quién? Por ella. Entonces, como acepta pasar a la voz pasiva, es un objeto directo. Tenemos la siguiente oración. Un anciano escribió a su nieto. Es una oración. El verbo es escribió. Pregunta al verbo, ¿quién escribió a su nieto? Un anciano. ¿Qué vendría a ser eso? El sujeto de la oración. Por lo tanto, mi sujeto comprende la siguiente estructura. Un modificador directo, un determinante, que va a modificar directamente ¿a quién? A anciano. Y anciano viene a ser un sustantivo común que va a ser el núcleo del sujeto. ¿Qué se dice de un anciano? Que escribió a su nieto. Eso pasa a ser el predicado de la oración, que comprende la siguiente estructura. Escribió viene a ser verbo y es el núcleo del predicado. ¿A quién escribió? A su nieto. Ahora, ¿qué vendría a ser a su nieto? ¿También será objeto directo? No, es objeto indirecto y comprende la siguiente estructura. A viene a ser nuestra preposición que va a enlazar ahora al siguiente sintagma. Su nieto. Y su nieto, como es enlazado por la preposición, pasa a ser término de preposición y comprende la siguiente estructura. Su, que viene a ser determinante posesivo, que va a modificar ¿a quién? A nieto. Y nieto es un sustantivo y pasa a ser núcleo de su propio sintagma, pero que va a funcionar como término de preposición para que se forme el objeto indirecto. Entonces, ¿qué decimos? En el predicado, la preposición a, la preposición para, puede encabezar un objeto indirecto. Pero profesora, ¿cómo sabe que es un objeto indirecto y no un objeto directo? Claro, fácil, lo pasamos a voz pasiva. Sabemos que para pasar a la voz pasiva, el objeto directo tiene que aceptar ser, ¿qué cosa? El sujeto de la voz pasiva. Entonces, ¿qué decimos? Su nieto fue escrito por un anciano, no acepta. Por lo tanto, como no acepta pasar a la voz pasiva, va a ser el objeto indirecto. Tenemos la siguiente oración. Se fue en avión. Mi oración comprende ¿quién se fue en avión? No se sabe, ¿verdad? Entonces, cuando el sujeto no aparece expreso en la oración, pero se sobreentiende que ha sido él o ella, mi sujeto se encuentra tácito. Ahora, ¿qué se dice de él o ella que se fue en avión? Viene a ser el predicado de la oración, donde se viene o fue viene a ser el verbo de la oración, por lo tanto pasa a ser el núcleo del predicado. ¿Y en qué se fue? En avión.
que viene a ser nuestro complemento circunstancial de transporte, que comprende la siguiente estructura. En, que viene a ser preposición, que cumple la función de enlazar ¿a quién? A avión, que viene a ser un sustantivo, pero que en esta vez no va a ser de núcleo. ¿Por qué? Porque está siendo enlazado ¿por quién? Por la preposición y va a cumplir la función de término de preposición. Y C, que viene a ser pronombre, que va a cumplir la función de signo cuasi reflejo. Entonces, ¿qué decimos? En el predicado, la preposición puede encabezar los circunstanciales, los complementos circunstanciales, de lugar, de tiempo, de modo, de afirmación, de negación, etc. Vamos a la siguiente oración y nos dice, el tirano era aborrecido por todos. Analizamos. Verbo de la oración era aborrecido. ¿Quién era aborrecido por todos? El tirano, que viene a ser el sujeto de nuestra oración que comprende la siguiente estructura. El artículo determinante que modifica directamente ¿a quién? A tirano, que pasa a ser el núcleo del sujeto. ¿Pero qué se dice de el tirano? Era aborrecido por todos. ¿Qué viene a ser? El predicado de la oración, que comprende la siguiente estructura. Era aborrecido pasa a ser el verbo compuesto y es el núcleo de nuestra oración. ¿Por quién? Por todos. ¿Qué viene a ser? Viene a ser nuestro complemento agente, este modificador agente que aparece cuando la oración se encuentra en voz pasiva. Comprende la siguiente estructura. Por, que viene a ser preposición, que va a enlazar ¿a quién? A todos. Todos es el pronombre indefinido que está reemplazando el nombre y que va a trabajar como término de preposición. Ahí está. Entonces, ¿qué decimos? En el predicado, la preposición por y de puede encabezar el agente. La preposición sirve para conectar a un núcleo con un término, ¿sí? ¿Quiénes pueden hacer de núcleo? El verbo, el sustantivo, el adjetivo, el adverbio y un pronombre, que son enlazados ¿a quién? A un término, ¿sí? Y el término puede ser un sustantivo, adjetivo, adverbio o pronombre. Las locuciones prepositivas. Al igual que el adverbio, se puede formar grupos de palabras que cumplen la misma función de una preposición. Por ejemplo, lo hará según tu opinión. Tenemos ahí una preposición simple. Lo haría de acuerdo con tu opinión. De acuerdo. Tengo una locución prepositiva. Otras locuciones tenemos detrás de, acerca de, en contra de, por encima de, por debajo de, a través de, en medio de, por delante de, etc. Dentro de los materiales también te voy a alcanzar una información más acerca de las locuciones prepositivas. Tenemos las contracciones. Preposición más artículo. En el español solo ocurren contracciones. ¿Qué es una contracción? Es una unión entre el artículo definido el y las preposiciones a y de. De ahí resultan las siguientes formas. El artículo al,
que se ha formado al unir la preposición a más el artículo el. Voy al partido de fútbol. Tengo a del, que se ha unido de más el. Del mercado a mi casa no tardo más que 5 minutos. Reconoce, te dice, las preposiciones en las siguientes oraciones: en primavera o en verano, o incluso a principios de otoño, cuando el día es suave. Y un agradable olor que tampoco es intenso convierte en un placer la estancia al aire libre. Al, sabes que al resulta de la unión de la preposición más el artículo el. Tenemos la garganta, donde la carretera gira formando un semicírculo en el Alpázar-Web. El forastero que viese a aquellos viejecitos y preguntase en la calleja más próxima. Estaba tras los pasos de su maestro desde la primera clase que tuvo con él. Hasta que no se fueron, ninguno de nosotros estuvo tranquilo con la noticia. Sin ti nada será lo mismo, por eso te pido que lo pienses antes de irte. Esta carta será enviada por vía ordinaria. Las cosas se hicieron de acuerdo con el programa de vivienda. Las pardas manchas del benigno cáncer de la piel que produce con sus reflejos. Pero ninguna de estas cicatrices era reciente, eran tan viejas como las erosiones. El proyecto se realizará por encima de las colinas de la izquierda. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final. Muchísimas gracias. Ahora te toca trabajar a ti. Tarea esta semana no vas a tener, pero sí tienes que dar el examen en la plataforma. Tienes 2 exámenes, nivel básico y nivel intermedio. Nos falta terminar todavía este capítulo, la parte de conjunciones, y al final sí tendrás una tarea. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana, el día lunes. Ya sabes, lávate las manos frecuentemente y todavía quédate en casa. Cuídate y cuida a tu familia. Hasta la siguiente semana, jóvenes, y gracias.